Gendarmería está en problemas. Independiente de las responsabilidades finales por la liberación del sicario venezolano, si no queremos que ocurra lo mismo que en países como Brasil, Ecuador o Venezuela, donde el crimen organizado se dirige desde las cárceles, es el momento de tomar los resguardos necesarios. Escuchas el Radar de CIPER, las noticias más importantes de cada semana seleccionadas para ti por nuestro equipo. Hoy te contaremos que el Tren de Aragua sacó más de 13 millones de dólares del país sin que saltara ninguna alerta financiera. Además, el caso del director del Servicio de Impuestos Internos que lleva casi 10 años sin pagar contribuciones, que la administración de Katy Barriga usó 970 millones de pesos de fondos COVID para pagar deudas municipales, y que el magistrado Antonio Ulloa mencionó a 2 juezas en su apelación a la suspensión que pesa sobre él por chats con el abogado Luis Hermosilla. Soy Mauricio Ávila y me acompaña la periodista Macarena Segovia. Esto es El Radar de CIPER. Error o corrupción. Eso es lo que intenta dilucidar el Ministerio Público, que comenzó una investigación para determinar por qué razón fue liberado un sicario venezolano solo un día después de ingresar a prisión preventiva, acusado de ser uno de los autores del asesinato de José Reyes Osa, más conocido como el Rey de Meix. Este caso abre nuevamente la preocupación de que Gendarmería de Chile no ha sido capaz de asegurar que sujetos de alta peligrosidad, como Alberto Carlos Mejía, como se llamaba finalmente Osmar Ferrer, se mantengan en prisión, o que integrantes de bandas como el Tren de Aragua tengan comunicación con el exterior, como demostró un reportaje de CIPER hace poco más de un mes, titulado La falla de seguridad que permite al Tren de Aragua operar desde la cárcel. Al menos 11 de sus miembros tenían celulares en los penales. Países como Brasil, Ecuador y Venezuela son casos cercanos en los que podemos ver cómo el crimen organizado se controla desde los penales. Chile aún está a tiempo de evitar seguir este mismo camino, pero es urgente tomar medidas que lo eviten. Este caso del sicario tiene enfrentados al Poder Judicial con Gendarmería de Chile, intentando develar en cuál de las 2 instituciones está la responsabilidad de su liberación. La jueza del 8º Tribunal de Garantía, Irene Rodríguez, fue quien firmó la orden de prisión preventiva de los 3 acusados del asesinato del empresario. Ella asegura que no cometió ningún error y que la falla estuvo en Gendarmería. Esa noche que terminó la audiencia, firmé las 3 órdenes de prisión preventiva, ingreso. Hubo un error en un nombre que se corrigió. Y esa noche la gendarme se llevó en su mano las 3 órdenes de ingreso en prisión preventiva de los 3. La PDI ya ha realizado 2 allanamientos a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a instancias de la Fiscalía. En unos segundos continuaremos con la noticia de cómo el sistema financiero no emitió alertas preventivas por operaciones para lavar dinero del Tren de Aragua. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el Radar de CIPER. El pasado 24 de junio, las fiscalías de Tarapacá, Valparaíso, Los Lagos y la unidad especializada en crimen organizado de la Fiscalía Nacional desmantelaron una red de lavado de activos que habría permitido al Tren de Aragua mover más de 13,5 millones de dólares fuera del país a través de miles de operaciones financieras. Según informó CIPER, lo llamativo de este caso es que ningún banco alertó a la unidad de análisis financiero de estas miles de transacciones que terminaron en países como Colombia, Venezuela, Ecuador e incluso España. A pesar de que la UAF presentó al menos 3 informes a la Fiscalía, estos llegaron después de que la arista penal ya se había abierto y la investigación por lavado de activos ya estaba en curso. Está con nosotros una de las coautoras de este reportaje, Catalina Olate. Hola, Cata, quien trabajó junto a Macarena, aquí presente, y Daniel Mesa. Cata, ¿cómo es que salió tanto dinero de Chile y nadie alertó? Bueno, aquí hay 4 puntos importantes sobre esa pregunta. Efectivamente, el Tren de Aragua logró lavar 13,5 millones de dólares y ni la unidad de análisis financiero ni los bancos se dieron cuenta. El sistema financiero no emitió alertas preventivas, sino que fue a partir de la investigación del Ministerio Público que se detectaron estas miles de operaciones
Y ese es un problema porque si bien la UAF emitió informes y la banca habría realizado reportes de operaciones sospechosas, estos fueron de forma reactiva cuando la investigación penal ya estaba en curso. Y eso a pesar de que habían al menos 800 cuentas a la disposición de estas células que lavaban dinero del crimen organizado. Y que también habían algunas transacciones que se realizaban, como ustedes decían, en ciudades en la frontera de Colombia con Venezuela, ¿no es cierto? Y que además no suelen ser destinos turísticos. Y además muchas de estas operaciones eran a sociedades exchange. Y eso no llamó la atención de la banca. Y eso es porque aún la UAF opera bajo la lógica de cómo se lavaba dinero en delitos más asociados a la corrupción. Actualmente el sistema financiero, el mismo director de la UAF lo ha dicho, logra recuperar el 2% de los dineros que lava el crimen organizado. Estamos a nivel de la OCDE dentro de los últimos en cómo se avanza para detectar ese tipo de delitos, ¿cierto? Efectivamente, ellos no se dan cuenta de que el crimen organizado está ocupando estas cuentas para lavar dinero porque aún no se entiende la lógica de cómo operan estas organizaciones criminales, que es mucho más polidelictiva, operan como una empresa ilegal. Cuando ven oportunidades de negocio, ellas entran. El secuestro, el sicariato, la extorsión para ellos son oportunidades de negocio y eso es lo que aún no se entiende bien. Y además la OAF también, que es el organismo de inteligencia, es un organismo bien chico, de 80 funcionarios aproximadamente, que funcionan en base a los reportes de los sujetos obligados. Si los sujetos obligados a reportar no lo hacen, la OAF no tiene herramientas para emitir informes. En el artículo también se menciona que Chile es bastante atractivo para lo que es el lavado de activos desde el crimen organizado. ¿Cuáles son las características que tiene Chile que lo hacen tan llamativo en esa área? Si bien hoy en día los fiscales obtienen el levantamiento del secreto bancario cuando lo solicitan, ellos van con antecedentes que acreditan la responsabilidad de estas personas o sociedades. Cuando tienen antecedentes sobre el aumento patrimonial injustificado, por ejemplo, entonces obtienen la autorización de la medida intrusiva. Pero el levantamiento del secreto bancario no está siendo utilizado para detectar blancos investigativos de forma previa. Además, en Chile tampoco hay un registro de beneficiarios finales, y eso es súper importante porque las sociedades que nosotros detectamos que estaban asociadas a esta red criminal eran principalmente, si es que no todas, abiertas a través de tu empresa en un día. Algunas de ellas abiertas con minutos de diferencia. Y hoy en día no existe el registro de beneficiarios finales. No sabemos quiénes se benefician de la apertura de esta empresa. Otro punto relevante es que hoy en día los contadores no son sujetos obligados a informar. Y ahí nosotros contamos también que hay un contador ligado a estas empresas y ya había salido en otro medio que había otro contador que le había hecho la contabilidad a 2 empresas que estaban siendo investigadas en esta causa por el Ministerio Público. Entonces, esas son condiciones que hoy en día son aprovechadas por el crimen organizado de todas maneras. Muchas gracias, Cata. Bueno, este reportaje tiene muchas más aristas y muchos más datos, así que les invitamos a leerlo en ciberchile.cl. Ya volvemos con el insólito caso del director de Impuestos Internos que anunció que va a pagar finalmente los 9 años de contribuciones que debía por una vivienda en Laguna Aculeo. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de CIPER. Aunque parece inaudito, esta semana TVN reveló que el director del Servicio de Impuestos Internos no había pagado las contribuciones de una de sus propiedades durante 9 años. A raíz de esto, desde distintos sectores políticos se le ha solicitado la renuncia a su cargo. Esto revela una falla institucional en Impuestos Internos, ya que es el organismo encargado de los registros y avalúos de los inmuebles, pero es un deber ciudadano estar al día con el pago de las contribuciones. Estamos hablando de Javier Echeverri, que según señaló, hizo las gestiones para actualizar el avalúo de su propiedad en 2016 y así regularizar el pago. Pero el mismo Servicio de Impuestos Internos, que ahora él encabeza, no realizó la inscripción y tasación. TVN publicó que el director del Servicio de Impuestos Internos pagaba solo 225.000 pesos y que debía pagar 638.000 en contribuciones. Escuchemos lo que dijo. Cuando me nombran director de Impuestos Internos hace un año, yo digo, oye, ¿qué pasó con esta información que yo mandé? ¿Por qué no me han actualizado el catastro de mi propiedad? Se miraron, en fin, la directora, y después me vienen con que parece que se nos perdieron todas las declaraciones.
60.000 declaraciones se perdieron. Bueno, ahora deberá demostrar que realizó los trámites para la inscripción de esta parcela en Paine, lo que tiene que ser fiscalizado por otra institución distinta al Servicio de Impuestos Internos. También aclaró que pagará la deuda de 9 años por la diferencia de contribuciones por la ampliación de la casa en Laguna Aculeo, pese a que la ley indica que solo debería pagar los últimos 3 años. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de CIPER. Y en un nuevo reportaje de CIPER Chile, esta vez se reveló que la administración de Katy Barriga en Maipú gastó 974 millones del fondo COVID en el año 2020, que debía ser gastado solo en la emergencia sanitaria. En cambio, se utilizó para pagar deudas para la recolección de basura. Este gasto fue objetado en el año 2021 por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera. Este dinero deberá ser reintegrado al Estado por la municipalidad que ahora encabeza Tomás Bodanovich. Está con nosotros uno de los autores de este reportaje, Diego Ortiz. Diego, es durante el gobierno de Piñera que se objetan los gastos. ¿Por qué ocurrió esto? Así es, en julio de 2021 la Subsecretaría del Interior, aún bajo el gobierno de Piñera, objetó este gasto. Entonces, acá tenemos al mismo sector político de Katy Barriga detectando irregularidades en su gestión. No se trata entonces de opositores a su administración o de críticas desde otra vereda política. Es el gobierno del partido que la apoyó como alcaldesa el que dice que este dinero fue mal utilizado. Diego, ¿y esto cómo afecta la causa penal que actualmente está enfrentando la exalcaldesa Barriga? Bueno, nos consta que estos antecedentes forman parte de la carpeta investigativa del caso, donde a Barriga le han imputado hasta el momento los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y falsificación de instrumento público. Ahora, no hay claridad de que el mal uso de fondos COVID sea parte de la acusación que el Ministerio Público va a llevar en su contra futuro. De momento eso no ha ocurrido. Sí resulta muy relevante para el caso en el sentido que esta es una de las primeras alertas desde la institucionalidad de que durante la administración de Barriga había problemas con el uso de recursos públicos, que es finalmente lo que se le está acusando. Muchas gracias, Diego. Este reportaje tiene muchos más datos, ¿cierto? Así que los invitamos a leerlos en ciperchile.cl. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de CIPER. Y para cerrar esta edición del radar de CIPER, te contamos que este jueves La Tercera publicó los detalles de la apelación del suspendido juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, sobre quien pesa además una petición de remoción por sus chats con el abogado Luis Hermosilla. En su escrito de defensa, Ulloa argumentó en su favor que las acciones por las cuales se le sancionó eran un vicio endémico del sistema judicial, y mencionó como ejemplo a 2 colegas en la Corte de Apelaciones que le habrían solicitado favores y que votaron en su contra. Habló de Maritza Villadangos, quien en 2012 le pidió una llamada milagrosa para un nombramiento, y la jueza Romy Rutherford, quien en 2014 le envió un currículum. Ulloa apeló a la sanción que la Corte de Apelaciones resolvió por los chats que CIPER reveló entre el magistrado y el abogado Luis Hermosilla, que puedes leer en nuestro sitio web. Argumentó que los hechos que se le imputan fueron ejecutados antes de enero de 2023 y el sumario fue decretado en enero del año 2025, por lo que los hechos podrían estar prescritos. Bueno, de este modo, Maca, finalizamos esta edición del Radar de CIPER. Te invitamos a leer nuestros reportajes e investigaciones en ciperchile.cl y a hacerte socia o socio para apoyar nuestro periodismo de investigación. Esto fue el Radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.